Drogas, Guerra Fría y Contracultura. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, agradecer de nuevo la invitación a la Escuela Filosófica de Oviedo, que es una escuela ya que yo creo que bastante consolidada, que va adquiriendo cuerpo y que bueno, pues tratamos de engrosar este cuerpo con esta intervención en esta ocasión, ¿no? Cuando Gustavo me propuso dar un título para participar en este curso, pues estábamos inmersos en la preparación del primer encuentro de materialismo filosófico en la Ciudad de México. Y bueno, pues como estábamos preparando todo aquel asunto de la droga y sus connotaciones y relaciones con la sociedad política y el individuo, y a mí me ha tocado pues el narcotráfico, el crimen organizado y sus relaciones con el Estado, y era un tema pues un poquito, digamos, duro, me pareció una especie de desahogo, pues ir a otros terrenos más aparentemente suaves, como podían ser estos de la contracultura, también porque coincidió además con un artículo de Bueno que trataba la idea de contracultura en el Basilis, en el Catolepas, y bueno, pues todo eso unido a estos estudios que estamos haciendo en algunos aspectos sobre todo en el ámbito cultural de la Guerra Fría, en relación con estos artículos que hemos ido escribiendo alusivos al Congreso por la Libertad de la Cultura, pues bueno, yo mezclé o uní esas tres cosas: droga, Guerra Fría y contracultura, y propuse ese tema, y ese es lo que estamos intentando hoy pues aquí exponer en la medida de lo posible. Lo cierto es que, bueno, pues aunque el título parezca muy fácil, luego te encuentras pues con los problemas habituales de todo tema que trates de abordar con cierto sistematismo. Así que bueno, pues haremos lo que seamos capaces de profundizaremos lo que seamos capaces esta tarde en el asunto. Drogas, Guerra Fría y contracultura. Quizá lo más interesante para arrancar es ir desbrozando un poco a qué nos referimos con cada una de las tres partes que construyen el título. Por empezar con las drogas, que quizás sea el hilo conductor o el que une todo lo que vamos a desarrollar esta tarde, o el trasfondo sobre el cual se desarrollan muchas de las cuestiones que vamos a abordar, pues cayó en mis manos un informe sobre adicciones y drogas que se elaboró aquí en la Fundación Gustavo Bueno en noviembre de 2008. El informe parece ser que era un encargo en relación con el plan sobre adicciones del Principado de Asturias. Bueno, pues un plan que se lanzaba desde instancias oficiales y bueno, pues se elaboró un informe que a mí me parece que pues tiene una riqueza extraordinaria. Además, yo animaría, egoístamente si se quiere, a que se retomara este tema, porque lo mismo que al hilo de este verano con la idea del deporte, en relación con los cursos de Santo Domingo de la Calzada, se ha escrito un ensayo que yo creo que es de una gran profundidad y enjundia. Creo que este tema, que está apenas abierto en ese y en otros puntos de la obra de Bueno, pues podría dar lugar a un ensayo de cierto peso, ¿no? En fin, ahí lo dejo y que si alguien quiere recoger el guante, que lo recoja. La adicción y la drogadicción, me estoy ciñendo, respondiendo un poco este trabajo, pues nos sitúan en la disyuntiva del género y la especie. La adicción incluiría dentro de sí la drogadicción, y ello nos obliga también a ver qué es aquello que entendemos como droga. Lo digo porque también en la preparación de esos encuentros mexicanos, Joaquín Robles, que tenía que emplear, digamos, una definición operatoria al menos de droga, pues se encontraba con estas dificultades que vienen, además, yo creo que obligadas pues precisamente por esta confusión que hay entre manías, hábitos y adicciones, que son pues unos términos que son vecinos pero no son los mismos, ¿no? Cuando hablamos de drogas hay que decir, aunque parezca de perogrullo, que nos estamos refiriendo a unas sustancias extrasomáticas que el cuerpo metaboliza de algún modo, pero ello también nos mete en otro problema, y es que sustancias extrasomáticas que el cuerpo asimila y que metaboliza, pues hay muchas. En este trabajo pues se contemplan cuatro posibilidades que vamos a exponer con rapidez. La primera serían la transformación idéntica del organismo sano en organismo sano,
estaríamos, por ejemplo, ante un alimento, y ahí pues con toda la variedad que queramos ver. La segunda variante es la transformación idéntica de organismo enfermo en organismo enfermo. Ahí entraríamos en el terreno de los cuidados paliativos, que son vecinos también de las adicciones, por cuanto el tratamiento de la metadona no deja de ser una sustancia, pues una droga realmente que lo que hace es mantener, digamos, en estado estacionario a un enfermo, a un adicto a otras drogas más nocivas, y ello por no hablar pues de los enfermos terminales, que se les mantiene pues intentando atenuar los problemas reales que acucian a sus organismos. El tercer caso serían las transformaciones positivas del organismo enfermo en organismo sano. Aquí estaríamos en presencia pues de las medicinas en general, que tenderían además a mantener el cuerpo en la perfección que se le supone por parte de la medicina, por decirlo brevemente. Y luego, por fin, pues tendríamos la cuarta posibilidad, que sería la transformación negativa de organismo sano en organismo enfermo. Aquí es donde entraríamos ya de lleno en el terreno de las drogas, por cuanto entendemos que la droga siempre causa una merma de la salud, una salud que además habrá que distinguir entre la salud del cuerpo individual, pero que además es un cuerpo que interactúa con otros cuerpos y por lo tanto pues hablaría, no sé si metafóricamente, de la salud social o política. Ahí pues las transformaciones y las distorsiones que introducen las drogas pues son de bastante importancia. Bueno, pues yo creo que con esta pincelada pues podríamos vislumbrar a qué nos estamos refiriendo con droga, aun cuando pueda parecer de perogrullo para algunos, aunque a mí me parece que no lo es. La segunda parte del título es Guerra Fría. Guerra Fría, pues que es un rótulo muy común, muy habitual. Hoy, de hecho, en los medios se habla de una segunda Guerra Fría, pues porque realmente uno de los cimientos en los cuales se fundamenta la expresión Guerra Fría es la existencia del bloque soviético que hoy ha caído. Hoy se estaría configurando un bloque que intentaremos ver al final de esta intervención cuál es, aunque ustedes ya adivinarán a cuál nos podemos referir. Pero claro, la Guerra Fría iba referida al que existía, que era la Unión Soviética y todos los países de su entorno y de su influencia. La fórmula Guerra Fría se atribuye al financiero y consejero presidencial Bernard Baruch, que la pronunció en un discurso de 1947, el 16 de abril concretamente. Dijo algo así como: no nos engañemos, estamos inmersos en una Guerra Fría. Inmediatamente el periodista Walter Lippmann publica un libro titulado Guerra Fría, en ese mismo año del 47. Bueno, pues lo que ha ocurrido brevemente es que esa alianza coyuntural entre el bloque soviético y el bloque norteamericano frente al enemigo común del nazismo, pues se ha ido desvaneciendo una vez que ha caído esta amenaza que suponía el nazismo y que unía, ya digo, esas dos potencias antagónicas. Puesto que hablamos de contracultura, y contracultura es una expresión que conlleva una cantidad de imágenes continua, un borbotón de imágenes, como pueden ver incluso en el cartel anunciador de esta intervención, pues digamos que el final de la Segunda Guerra Mundial dejó muchas imágenes, entre ellas yo destacaría dos. La primera, la de la toma del Reichstag, con el famoso soldado soviético al que parece ser que le borraron uno de los dos roles que llevaba, no sé si es leyenda o no, pero eso dicen. Pero hay otra que tuvo mucha más fuerza o más influencia, me parece a mí, que es la de las nubes hongo de Hiroshima y Nagasaki. Digamos que tuvo mucha más fuerza entre la población esa otra, que la caída de un edificio en llamas con la bandera de todo lo que se quiera, pero la amenaza que suponía el hecho de que esas nubes hongo pudieran brotar en otros sitios del planeta, pues digamos que nos sitúa en algo a lo que quiero aludir ahora, y es el llamado tiempo de silencio. Un tiempo de silencio que en España pues lo pone de manifiesto Luis Martín Santos en su famosa novela, que ha recibido muchas interpretaciones. La interpretación más habitual pues es que es una novela simplemente que refleja la censura e incluso autocensura existente en los tiempos oscuros, así se dice siempre, incluso casposos, que es una palabra que gusta mucho del franquismo, pero que Bueno analizó en un artículo del año 96, publicado en el Basilisco, titulado La filosofía en España en un tiempo de silencio. En ese artículo
Yo creo que la tesis o la conclusión que se extrae es que toda esa atmósfera, más que estar dominada por la censura, está dominada precisamente por la amenaza nuclear, por esta especie de denso silencio que se hace sabiendo que hay una aniquilación posible y total. Voy a leer un trocito de este artículo, que recomiendo leer, por supuesto, en su totalidad, que creo que define perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y leo lo siguiente. Vayamos a las últimas páginas de la novela, porque allá creemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué es el tiempo de silencio? ¿Por qué hemos tenido que entrar en él? Y la respuesta sería esta. No son motivos políticos específicos, aquellos que actúan en la España de la dictadura franquista, los que imponen un tiempo de silencio. Son motivos mucho más generales, que actúan sin duda en la España de Franco, pero solo porque esa España es un lugar, entre otros, de la sociedad universal. Una sociedad que ha manifestado su verdadero rostro al final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir del momento en que ha estallado la primera bomba atómica. Por un lado, será a partir de entonces cuando los hombres pueden comenzar realmente a considerarse libres, dueños de la vida, puesto que es ahora cuando saben que a partir de la bomba podrán destruir la Tierra. Son las ideas que Karl Jaspers, desde 1957, ideas que sin duda debió conocer Martín Santos, venía exponiendo en charlas radiofónicas, artículos o libros. Pero estas ideas podrían verse también desde una perspectiva opuesta a la perspectiva del filósofo del poder nuclear. La bomba atómica es la culminación del desarrollo del poderío de la técnica, que no se agota en la bomba, aunque a su través es donde ha manifestado su verdadera virtud. La técnica envuelve a los hombres, a sus pensamientos e incluso al pensamiento científico y, por supuesto, al filosófico. La tecnología reduce al silencio a cualquier otra forma de pensamiento humano, porque ella misma ofrece suficientes contenidos a la vida, capaces de llenar todo el anverso de la civilización, capaces incluso de succionar los lugares del reverso, el infierno y el limbo, la poesía y la filosofía. Y porque la bomba es ella misma silenciosa. Estamos en el tiempo, esto ya es una cita, estamos en el tiempo de la anestesia, estamos en el tiempo en el que las cosas hacen poco ruido. La bomba no mata con el ruido, sino con la radiación alfa, que es en sí silenciosa, o con los rayos de deutones y con los rayos gamma o con los rayos cósmicos, todos los cuales son más silenciosos que un garrotazo. Yo creo que este texto, este extracto del artículo, describe perfectamente lo que es la Guerra Fría y la amenaza latente que existía ahí, una amenaza que caló muy hondo en las ideologías del momento, por supuesto en toda la ideología occidental, por cuanto tras el telón de acero, y nótese también la terminología que se usa, telón de acero, pues se intuía lo que había, pero se temía más lo que podía haber. Bueno, pues la tercera parte del título es contracultura. ¿Qué es contracultura? Yo cuando estaba preparando esto un poco, me acordé de la presentación del libro El mito de la cultura, hace ya, me parece que 19 años en Madrid, creo que fue en el Circo de Bellas Artes, bueno, creo no, estuve yo, y me acuerdo perfectamente, se lo comentaba bueno antes de empezar, que nada más, bueno, pues sentarse en la mesa, él retó al público a que alguien dijera qué era la cultura, si alguien lo sabía, que lo dijera, y se hizo un verdadero tiempo de silencio en el momento porque nadie lo supo. Digo esto porque, aunque el libro, por supuesto, y ha tenido una influencia que me parece bastante importante, aunque ya sabemos que en España siempre quisiéramos que tuviera más implantación el materialismo, pues cierto es que ha organizado, en la medida de lo posible, bastante el uso al menos de la palabra cultura, en algunos casos como el mío, pues la ha minorado al máximo, vamos. Yo la palabra cultura la uso lo menos posible, precisamente quizá por aquel silencio en el que estuve yo inmerso aquel día, ¿verdad? Y yo diría también lo mismo, parafraseando, bueno, a ver quién puede decir lo que es contracultura, porque estamos pues con las mismas imprecisiones que cuando uno habla de cultura. Cultura lo es todo, contracultura lo es todo, y de hecho yo hace una semana puse una alerta en Google con la palabra contracultura, y contracultura es todo, desde las pandillas juveniles a las revueltas de los narcos mexicanos, al último movimiento estético, a los grafitis, a lo que sea, vamos, contracultura pues también lo es todo, aun cuando nos referiremos precisamente a quien parece ser que acuña la palabrita contracultura inmediatamente. Pero también, precisamente aludiendo a la obra de Bueno, pues precisamente este verano, con ese artículo, pues creo que en él, el artículo Cultura y Contracultura, que se publicó en agosto,
pues creo que en él también encontramos algunas de las pistas, al menos para entender de lo que estamos hablando, ¿no? O para entender lo complicado que es el asunto de la contracultura. Y dice, bueno, lo siguiente, dice, lo que hoy suele conocerse como contracultura puede considerarse como una especificación de la idea fuerza de cultura tomada en la situación del conflicto entre las culturas humanas, cuando se deja de lado el armonismo UNESCO, o bien de las situaciones de conflicto entre las culturas humanas cuando se enfrentan con otras supuestas realidades constitutivas del espacio antropológico. Efectivamente, estamos un poco como lo que decíamos en el origen con respecto a las adicciones y las drogadicciones. Adicciones hay de muchos tipos, drogadicciones pues son unas cuantas relacionadas con lo que estábamos diciendo de las sustancias extrasomáticas. Cultura lo será todo, o al menos, si queremos, al menos aquello a lo que va referido el Ministerio de Cultura, y contracultura pues serán algunas especificaciones o campos muy determinados, y en algún caso, que espero que no se me olvide citar, pues incluso lo más canónicamente contracultural es incorporado a lo canónicamente cultural. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al cine kinky que hace unos años se puso tan de moda, que las instituciones pues lo fomentaron y patrocinaron, y es pues parte probablemente de muchas tesis doctorales. Otra de las ideas que deja bueno en ese artículo, Cultura y Contracultura, habla de las tendencias hacia las cuales derivó lo que en inicios sería la contracultura. Bueno dice lo siguiente, dice, en nuestro siglo la contracultura de estirpe cínica es reconocible en los movimientos nudistas, pero también en el ecologismo, en el veganismo y en los llamados partidos verdes. Y abunda más en la situación, en el asunto. Pero ¿acaso, como breviario más radical de la contracultura naturalista de hoy, pueda considerarse ser el libro Malestar en el tiempo, de John Zerzan? En este libro se propone una contracultura que habría de comenzar por demoler a la totalidad de las culturas humanas históricamente recibidas, por ejemplo, las culturas que se han ido produciendo no ya desde el romanticismo, desde el barroco, ni siquiera desde el Renacimiento moderno, Grecia o el Egipto faraónico, tampoco desde el neolítico. Zerzan pasa por encima, ante todo, del hombre cazador-recolector y se detiene en el primitivo hombre recolector que todavía está libre de las cadenas belicistas de la cultura y de la agricultura que lo esclavizan. Bueno, aquí lo que Bueno está planteando es precisamente el desarrollo final de algunos de estos hilos que, como mínimo, arrancan o vuelven a brotar en los años 60 cuando se escribe este libro. Este libro empieza con una crítica pues de la situación estadounidense del año 67-68, más o menos, finales de los 60, una crítica de esos burgueses que están en las ciudades, esos niños de papá que juegan a ser traviesos o alternativos, o como queramos llamarlos, y luego hay unas derivaciones de carácter espiritualista muy importantes, que serán solamente el principio, porque precisamente en obras como la de Zerzan se va muchísimo más allá. No se trata solamente de ser pacifistas y de dejar el Kalashnikov a un lado, sino de desprenderse de todo, pues como estamos viendo en algunos casos límite en la actualidad, ¿no? Nótese también que en la edición pues no tenemos más que unas alusiones a un mundo, pues creo que es un trocito de La primavera de Botticelli, y bueno, pues la idea de primavera, la idea de paz, la idea de un aire nuevo, pues está latente en toda la obra. En definitiva, El nacimiento de una contracultura es la obra de Theodor Roszak. Es un libro del 68, que hay que decir también que la edición que yo tengo, me parece que es del 73, es ya la cuarta, y en el 70 ya estaba editado en España. Esto un poco también por regresar a la cuestión del tiempo de silencio. En este libro se habla de marxismo, nos puede gustar más o menos las interpretaciones que se hagan, se habla de drogas, se habla de sexo, se habla de antibelicismo, es decir, que estas ideas no encontraron, al menos para la editorial Kairos, el menor obstáculo para ser distribuidas en España y compradas, no sé si leídas, porque como ya digo, pues se reeditó en varias ocasiones, ¿eh? Bien, pues el libro de Roszak se hace a la contra precisamente de un término que emplea con mucha frecuencia durante el libro. Es la tecnocracia. La contracultura se hace a la contra, valga la redundancia, de la tecnocracia imperante en el momento, en los años, ya digo, 60, segunda parte de los años 60. Y es una definición negativa, con unas connotaciones negativas evidentísimas, que les paso a
a trasladar inmediatamente. Dice, por tecnocracia entiendo esa forma social en la cual una sociedad industrial alcanza la cumbre de su integración organizativa. Es el ideal que los hombres suelen tener en mente cuando hablan de modernizar, poner al día, racionalizar o planificar. Para superar los ajustes y fisuras anacrónicos de la sociedad industrial, la tecnocracia opera a partir de imperativos incuestionables, tales como la necesidad de más eficacia, seguridad social, coordinación en gran escala de hombres y recursos, crecientes niveles de abundancia y manifestaciones del poder colectivo humano cada vez más formidables. Más adelante añadirá, dice, en realidad caracteriza la tecnocracia el presentarse ideológicamente invisible. De nuevo el silencio, lo invisible, algo que está latente y que nos envuelve, es lo que tratan de describir estos ensayistas de los 60. Dice, sus concepciones sobre la realidad, sus valores, son tan sutilmente penetrantes como el aire que respiramos. Y añade también, digo, por esta dialéctica que estaba funcionando con estos ecos marxistas, al menos de fondo, añade también Rostock, la burguesía, en lugar de descubrir a su enemigo de clase en las fábricas, lo encuentra al otro lado de la mesa llena de mantequilla y bistecs, encarnado en sus propios hijos mimados. Está hablando de que la tecnocracia, así llamada por él, pues está sobre todo asentada en un mercado pletórico capitalista, y en el cual ya se ha disuelto, al menos en este lado del telón, o así lo dice Rostock, pues este antagonismo entre explotadores y explotados. Por eso dice que es una cuestión simplemente de intercambiar mantequilla, de un consumismo exacerbado. Este es el planteamiento un poco apocalíptico que describe Rostock, pero atisba una solución, que sería la siguiente, una solución que además, como digo, según avanza el libro, va adquiriendo una mayor coloración religiosa o espiritualista. La solución sería, dice, frente a la tecnocracia, claro, dice, en su lugar tiene que ponerse una nueva cultura en la que las facultades no intelectivas de la personalidad, las que nacen del mundo de la imaginación y la fantasía y de la experiencia de la comunión humana, sean los nuevos árbitros de la bondad y lo bueno, de la belleza y la verdad. Creo que la ruptura cultural que la protesta generacional está abriendo entre ella y la tecnocracia tiene por sus implicaciones las dimensiones, aunque evidentemente todavía no en la historia, de la gran escisión que en otro tiempo se abrió entre la racionalidad grecorromana y el misterio cristiano. Como digo, bueno, es verdaderamente apocalíptico el escenario que nos describe, y las soluciones pues son la apelación a esa falta de racionalidad, sea eso lo que sea, que ahí es donde está el problema. En realidad Rostock está recogiendo el ambiente en el cual se está moviendo, porque no olvidemos que el 21 de octubre del 67 se produce la marcha hacia el Pentágono, en la cual se incluyó una ceremonia de exorcización. Es decir, aquí empezamos ya a introducir el pensamiento mágico y un espiritualismo a toda máquina, pues que yo creo que es el que va a ser la clave de muchos de los movimientos posteriores en campos ideológicos, pero también artísticos, y el subjetivismo que incorpora, e incluso, diría yo, sobre todo cuando se incorporen las drogas alucinógenas, yo creo que en esta época están algunos de los primeros componentes de aquello que Marino Pérez llama cerebrocentrismo, la reducción de todo a un estado de subjetivismo total y a la localización pues, de los focos donde se encuentra cerebrales cada una de estas sensaciones que cada vez están más en boga. En este tiempo, además, llamado de la anestesia. Bien, pues yo cuando leí hace unos meses El nacimiento de una contracultura, la verdad que al leerlo, entendí mejor esta otra obra, y al leerlo además porque Rostock lo cita en algún momento a Lewis Mumford. Yo había leído Técnica y Civilización hace tiempo, además me lo recomendó, bueno, lo recuerdo perfectamente, y este libro me lo leí yo hace 5 años y me sorprendió mucho un capítulo titulado El diseño de la megamáquina. Me sorprendió mucho, la verdad, porque yo aquí, ahora lo he subrayado mucho más, había puesto algo así como, con un igual, un poco sinuoso, capas de la sociedad política. Porque resulta que Mumford, que ya digo que está en este ambiente y que Rostock lo cita y lo ha leído, bueno, ya sabemos que es un gran estudioso de las técnicas humanas y esas divisiones que hace, eotécnica, neotécnica y paleotécnica, pues
son bastante fértiles, pero me sorprendió cómo ese mecanismo lo llevaba a ultranza y lo percibían todo, incluso en las sociedades. Él habla, bueno, de una metáfora que se utiliza con bastante frecuencia, pues de que una sociedad pues es un conjunto de engranajes movidos con ciertos automatismos, pero él lo lleva al límite y distingue entre máquina invisible, máquina militar, que digamos que para él sería pues la ilustración de lo que Rostock llama tecnocracia, y también habla de la megatécnica. En definitiva, la tecnocracia parece estar nutrida de este tipo de conceptos. De hecho, la máquina laboral parecería remitirnos a la capa basal, la máquina militar parecía remitirnos a la capa cortical, y luego estaría la máquina invisible, que quizás sería el poder, que podríamos pensar que es la capa conjuntiva. Yo creo que esto pues probablemente necesitaríamos desarrollarlo más en profundidad, pero bueno, por que vean ustedes más o menos el tono en el cual él habla de este concepto, de este prisma absolutamente mecánico de las sociedades, pues diré lo siguiente, bueno, leeré lo siguiente. Dice: solo los reyes, asistidos por las disciplinas de las ciencias astronómicas y respaldados por las sanciones de la religión, tenían capacidad suficiente para reunir y dirigir esa megamáquina, que era una estructura invisible compuesta de partes humanas vivas pero rígidas, a cada una de las cuales se le asignaba una tarea específica, su trabajo, su función, para realizar entre todos las inmensas obras y los grandiosos designios de tan enorme organización colectiva. Tal invento fue la suprema hazaña de los albores de la civilización, una proeza tecnológica que sirvió de modelo a todas las formas posteriores de organización mecánica. Y este modelo se transmitió, a veces con todas sus partes en buen estado y a veces en forma improvisada o provisional, a través de la mediación de agentes puramente humanos durante unos 5000 años, hasta que se plasmó en la estructura material que correspondía más ajustadamente a sus especificaciones y cristalizó en patrones institucionales más detallados que abarcan todos los aspectos de la vida humana. Aquí, yo insisto, me parecía que era una ilustración de esto que con cierto temor presenta Rostock como tecnocracia, pues una estructura envolvente dirigida por una máquina que él llama invisible, que serían estos burócratas estatales a los cuales habría de algún modo que desbancar pacífica e imaginativamente, y que bueno, pues parece que Mumford los relaciona con todas estas construcciones relacionadas con la irrigación de los campos, con las grandes estructuras de imperios mesopotámicos y bueno, pues del creciente fértil que se llama, ¿verdad? Aparte que el propio Mumford también lo proyecta sobre el presente en el cual se halla, y dice que comprender los orígenes de la máquina y su linaje equivale a renovar la visión tanto de las fuentes de nuestra actual cultura supermecanizada como del destino del hombre moderno. O sea que de algún modo a mí me parecía que bueno, se compensan las dos obras. Dice: y descubriremos que el mito originario de la máquina proyectó estos extravagantes anhelos que tan abundantemente se han cumplido en nuestra época. Y ya digo que los libros son prácticamente coetáneos. Añade que además impuso restricciones, quizá aquellas contra las cuales quieren luchar los apóstoles de la contracultura. Bueno, pues presentada esta situación, drogas, Guerra Fría, contracultura, más o menos, hay que, en relación con las drogas, que como digo puede ser el hilo conductor de todos estos temas, o la masa que los une, hay que ir al origen precisamente de muchos de las drogas que son clave en este momento. Y digo de algunas drogas porque no son todas, son concretamente, bueno, yo diría que media docena quizá, pero una que es preeminente, como ustedes saben, es el ácido lisérgico. El ácido lisérgico, que tiene además un origen, pues digamos, tecnocrático, en el sentido de que se sintetiza en unos laboratorios en los años 30 y que pues luego encuentran su gran amplificador en la obra de Albert Hofmann, que es un señor que profesionalmente pues se gana la vida en la farmacéutica Sandoz. En su diario pues él anota lo siguiente. Dice: viernes pasado, 16 de abril de 1943. Tuve que interrumpir mi trabajo en el laboratorio a mitad de la tarde y volver a casa, sintiéndome afectado por una extraña inquietud combinada con un leve mareo. En casa me recosté y me hundí en un estado agradable similar a la embriaguez, caracterizado por una imaginación extremadamente estimulada. Somnoliento, con los ojos cerrados, la luz del día me resultaba demasiado fuerte, veía una serie ininterrumpida de imágenes fantásticas, formas extraordinarias y un inmenso y caleidoscópico juego de colores. Después de unas 2 horas, ese estado desapareció.
Bien, estas son anotaciones de las sensaciones que está teniendo Hoffman, que casualmente ha probado el ácido que estaba manipulando. Y estos son, digamos, los síntomas de la ingesta de esa sustancia. Ahora bien, yo creo que la cuestión esencial es que si estamos, tanto con esto que tanto nos gusta de distinguir entre momentos tecnológicos y cinematológicos, sí, el momento tecnológico, el uso, sintetización, incluso el hecho de la ingestión, es impecable, inequívoco, incuestionable. Ahora bien, lo que es complicado es ver cómo de ese estado de embriaguez que él tiene se llega, no por su parte, pero sí por muchos de los usuarios del LSD y de los ideólogos que están funcionando, a esas alternativas ideológicas. Es decir, la embriaguez aparentemente no tendría nada que ver con los casos con los que nos vamos a encontrar. Y además existen pruebas de esta especie de forzar los resultados de la alucinación y de los efectos de las drogas. Lo digo porque el LSD es bueno, pues una de las drogas de la contracultura, pero también lo es el cannabis, para los porros, ¿no? Bueno, pues resulta que en un libro titulado Historia del rock y las drogas, que he leído hace poco, es un libro además no se recrea, como suelen hacerse muchas obras de este tipo, en las batallitas de las estrellas del rock, sino que va un poquito más allá. Pues resulta muy curioso ver que el cannabis, antes de la Segunda Guerra Mundial, estando asociado muy íntimamente con el jazz, es una música muy de los negros, pues era una sustancia percibida como peligrosa porque incitaba a la violencia por parte de sus consumidores. Yo creo que ahí habría que ver qué peso tiene el color del consumidor y cuál tiene el efecto concreto. Digo, volviendo un poco a lo que decíamos antes de Hoffman. Sin embargo, después, cuando los blancos empiezan a consumirlo mucho más, pues es uno de los emblemas del pacifismo de posguerra. O sea, el porro será ceremonialmente pues un vehículo precisamente para armonizar voluntades, incluso para adormecerlas, y bueno, pues pasa de ser una droga que incita a la violencia, y recordemos un poco la etimología de los asesinos, el asesino y el hachís, a ser precisamente pues un atenuante o un anestésico o un silenciador de esas aristas ideológicas que podrían encontrarse después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que en el 64 ya son más blancos que negros los que los consumen, y entonces se desdibuja por completo esa interpretación. Bien, por otro lado, he hecho antes una alusión al cerebrocentrismo. Estos son territorios de Marino, yo no voy a meter muchos en ellos, pero he encontrado también una referencia que bueno, puede ser fértil, ¿no? Un libro titulado Cannabis de la India, una amenaza social, dice que a principios de los 50 se empiezan a percibir o detectar sincronías entre el ritmo de las ondas cerebrales, los movimientos y la música. Y había que incorporar, por supuesto, pues el uso de los estimulantes que son absolutamente esenciales en el músico de jazz, que además debe, por lo que he leído, pues esa distancia, ese músico introvertido es parte de esa distancia que se establece entre el espectador y ese ensimismamiento del músico de jazz venía dada por el consumo de drogas, hasta el punto que algunos pues se veían obligados a fingir que eran consumidores, porque si no eran aceptados también en el gremio de músicos de jazz. Bien. Bueno, pues el origen en gran medida de una de las drogas fundamentales de esta época, del LSD, como sabemos, es de laboratorio. Es una droga que está fuera de la naturaleza, por decirlo de algún modo. Si asumimos estos mitos que siempre están pululando en este asunto. Bien, pues la droga, aparte por supuesto de este uso que se da contracultural, por llamarlo de algún modo, pues será muy empleada precisamente por el mundo político real y duro del momento. Ahora es cuando nos tenemos que acordar de la segunda parte del título, Guerra Fría, porque, como es sabido, durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, empezamos a ver pulular bueno, no los empezamos a ver, pero se sabe que hay un montón de agentes secretos que están yendo de un lado para otro, y uno de los objetivos que se marcan las agencias secretas y discretas de las potencias, pues es conseguir la que llamaban droga de la verdad, para que el espía enemigo capturado cantase en el sentido de que declarase los secretos más inconfesables.
Por lo que respecta a Estados Unidos, ya en la Segunda Guerra Mundial empiezan a buscar, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es un precedente de la CIA, empieza ya a buscar la droga de la verdad. La empieza a buscar y en este, como en otros casos, los nazis llevaban cierta ventaja, porque al menos desde el año 38, estos son los datos que yo he podido recoger, que evidentemente no he tenido acceso a esos a lo más secreto, por supuesto, pero como digo, en el año 38 los nazis ya disponen de una potente droga, una metanfetamina llamada pervitin. Es una metanfetamina, uno de cuyos pioneros en el estudio y uso de la misma es el famoso Joseph Mengele. Esta metanfetamina era administrada a los soldados nazis y con la idea de que fueran, pues, por utilizar terminología deportiva, dopados a la guerra, que pudieran mitigar el dolor, el hambre, la falta de sueño, en fin, todas aquellos problemas que tiene que soportar un soldado en el frente. Al parecer empezó a utilizarse sobre todo en el frente de Polonia, que era una zona muy caliente de ese momento. Las fuerzas alemanas en el año 40 parece ser que fueron proveídas de más de 35 millones de comprimidos de este tipo, aun cuando luego fuera prohibida por la ley del opio, pero desde luego bueno, pues fue un componente más a la hora de crear estos super soldados que tenían que luchar en condiciones muy adversas, como sabemos. Debo decir que aunque en Alemania, sobre todo con la pérdida de la guerra y la situación a la que fue abocada posteriormente, pues decayó por parte de los alemanes esta investigación farmacológica, pero precisamente estos avances, porque lo son realmente, científicos, donde tuvieron cierta continuidad. Este es un dato que me ha dado la pareja de Íñigo Ongay, Andrea Balova, pues es en los países del este parece ser que la metanfetamina hecha con unas recetas casi caseras de laboratorios muy modestos, pues han seguido funcionando durante mucho tiempo, incluso quizá pues como respuesta a esas drogas felicitarias que se veían en el otro lado del telón de acero. Bien, pues los nazis, como digo, fueron pioneros en el uso de este tipo de píldoras. Hay otra que se utilizó sobre todo también para submarinistas, una llamada D9, que contenía cocaína y también anfetaminas. Pero lo que ocurre inmediatamente después de la pérdida al margen de estas muchas drogas que seguramente pulularon en el momento, lo que ocurre con la caída del régimen nazi y el comienzo de esta Guerra Fría es que por parte de Estados Unidos se empezaron a blanquear no solo, como hemos visto en el ámbito de la cultura, algunas figuras, algunos directores de orquesta, por ejemplo, algunos músicos, sino que se empezarán a blanquear también algunos científicos. ¿Por qué? Porque ahora esas armas había que utilizarlas precisamente contra el antiguo aliado. Y porque se sabía de la toma de iniciativa que habían tenido la Unión Soviética, no solamente con aquella puesta de largo cultural del Waldorf Astoria, sino con la exportación de una serie de agentes secretos que trataban de socavar pues, los cimientos del imperio capitalista. En definitiva, lo que se hace es captar científicos, pero también utilizar las infraestructuras que tenían los nazis. Es decir, los laboratorios que antes fabricaban la píldora para el soldado a las órdenes de Hitler, pues ahora empezarán a ser operativos también para los Estados Unidos. A esto hemos de unir también una cosa que, además, por aludir un poco a lo de México de hace unos meses, precisamente cuando cae la industria farmacológica alemana, que era muy potente, como se sabe, es cuando se incita a los mexicanos a que empiecen a cultivar drogas necesarias para, por la puerta de atrás de los Estados Unidos, ser introducidas para estos usos, porque no olvidemos que una de las fuentes de desarrollo de la droga más importante en el siglo XX son las guerras, por lo que tiene de enfrentarse a esa cantidad de mutilados tan enorme que producen unas guerras tan sangrientas como las que estamos hablando. Lejos quedan la época en la que morían por cualquier pequeña infección, lejos queda la cauterización que vemos en las películas buenas de romanos, en las cuales vemos llenos de cicatrices, que suelen ser más bien las quemaduras para curar heridas que la propia incisión. En definitiva, lo que quiero decir es que los cárteles mexicanos que hoy vemos tan vigorosos
en gran medida deben su arranque a la necesidad de proveer a unos Estados Unidos que dejaron hacer o estimularon a ciertos cultivadores y distribuidores. Bueno, dicho eso, daremos unas pinceladas en relación con algunos de estos proyectos que se pusieron en marcha en Estados Unidos. En el 47 se pone en marcha el proyecto Chatter. Es un proyecto además que venía fortalecido por el miedo que causaron que causó a los Estados Unidos los problemas que encontraron en el sudeste asiático, con la crueldad con la que se conducían todas aquellas guerrillas, y esto impulsó mucho más la necesidad de arbitrar una serie de mecanismos que obligaran a decir la verdad a los enemigos. En el año 50, iré muy rápido, aparece el proyecto Bluebeard. Es un proyecto para el control de la conducta. Se trataba pues de introducir unos patrones muy concretos y prácticamente, aquí yo creo que estaría el mito de la máquina, pero de otra manera utilizado, hacer una especie de robot humanos de algún modo estimulados con ciertas sustancias. Para ello se utilizaron, pues, por supuesto, en todos los casos prisioneros, y bueno, pues ha habido mucha polémica con qué tipo de individuo fue aquel que fue usado como conejillo de Indias. En el año 52 existe otro proyecto, el proyecto Castigate, vinculado a la marihuana, pero parece ser que este fracasó. No sé, supongo que a lo mejor por las propiedades de la propia planta. En el año 53 hay otro muy interesante porque en él está ya presente Allen Dulles, que es una figura muy importante de la CIA, como bien se sabe. Es el proyecto MK-Ultra y se trataba textualmente de fabricar un individuo que se olvide de las leyes más fundamentales de la naturaleza, es decir, de su preservación. O sea, verdaderos kamikazes, es lo que se buscaba aquí. Y hasta tal punto tenían interés los servicios secretos en estos proyectos porque la CIA consumía el 6% de sus fondos en estos proyectos relacionados con las drogas de la verdad, relacionadas además con otras ceremonias y técnicas, las propias de la hipnosis, y otras que según va avanzando el tiempo, yo creo que empezarán a caer ya en el verdadero delirio. Aquí, de hecho, ya, pues aparte del LSD, estará el uso de radiaciones, del electroshock, y de incorporar también elementos de la psicología, la sociología, la antropología y la psiquiatría. La cuestión se irá complicando muchísimo más. La utilización de psicotrópicos, de todos modos, es constante en todo este tipo de proyectos. Posteriormente se empezaron a probar también alucinógenos, pero parece ser que ahí la cosa fracasó porque ya era absolutamente más incontrolable. Y como digo, el delirio llegará a crecer cada vez más porque uno de los últimos proyectos, al menos de los que yo he podido localizar, es el proyecto Monarch, en la cual, con esta obsesión por la conducta, se empiezan a manipular también a niños y se empiezan a poner en práctica abusos sexuales precisamente para despersonalizar de algún modo a las víctimas y ver de qué forma eso se puede utilizar para construir unos agentes completamente manipulables hasta el punto, según he podido leer, de introducirles recuerdos falsos a estas especies de máquinas humanas que se querían fabricar. Bueno, pues eso diríamos que sería la línea dura del uso de las drogas en esta Guerra Fría, el uso muy controlado, con técnicas, pues al menos con unas pautas científicas más o menos claras. Pero del mismo modo que tenemos esta línea dura, tendremos luego estas otras líneas de esta otra razón a la que apelaba Roszak, que son aquellas que se desarrollarán y que son las más famosas y que son seguramente las que salen en el cartel anunciatorio, aquellas relacionadas con el mundo del arte. La contracultura o las contraculturas, porque ya digo que hay muchas, tendrán en el terreno del arte y además con la incorporación precisamente de las drogas, pues uno de sus campos favoritos. Por dar un repaso rapidísimo, podemos citar algunos casos relacionados con la literatura y tener siempre como trasfondo algo de lo que hemos hablado ya en alguna otra ocasión, en referencia con el Congreso por la Libertad de la Cultura, y es que estamos en la época del antagonismo entre realismo y abstracción. El realismo sería el soviético, todo el mundo conoce los
los murales soviéticos con personajes perfectamente reconocibles, uniformes y símbolos conocidos por todo el mundo, y frente a ellos, pues los Estados Unidos irán incentivando o retomando algunas de las líneas de las vanguardias artísticas. Yo creo que quizá las que más utilidad les dieron son las del surrealismo, con aquel lema de André Breton, puro automatismo psíquico. Ahí se ve perfectamente que se intenta desvincular de la realidad figurativa, probablemente, aunque se llegará mucho más lejos con el expresionismo abstracto. Y, como digo, pues lo que se huye es del realismo del que hacían bandera los soviéticos. Por ir al caso de la literatura, pues tenemos la famosísima generación Beat. La generación Beat tiene, por supuesto, y además de forma consciente y explícita y reconocida por ellos, una inspiración jazzística clara, y cuando decimos jazzística estamos queriendo decir pues el desdibujado de estas formas clásicas y canónicas que habían regido pues la música y otras muchas artes, ¿no? En la generación Beat pues podemos citar, por supuesto, a la figura más señera quizá, que es Jack Kerouac. Jack Kerouac escribe además una obra llamada En el camino, The Road. La metáfora del camino, de la huida y de la libertad está continuamente disuelta en todas estas obras. En el camino pues es una novela en la cual una serie de amigos, una pandilla, pues inician unas derivas por los Estados Unidos y visitan, por supuesto, también México, que era, ya digo, la puerta de atrás y el granero de droga en gran medida de los Estados Unidos. El combustible, aparte de la gasolina, será la bencedrina. Y, según manifestó Jack Kerouac, él escribía al ritmo de Charlie Parker, hasta el punto de que parece ser que la novela pues la hizo una especie de pura prosa espontánea que nos remite al puro automatismo psíquico, y que la hizo sobre un rollo de papel muy largo y, bueno, en fin, de un tirón. Aunque dicen que no consumió drogas durante su redacción. En definitiva, eso da un poco igual porque, desde luego, la presencia de las drogas como elemento central de estas novelas pues es muy conocida. A Kerouac pues habría que rodearlo de otras figuras muy conocidas. La figura de William Burroughs es muy importante. No hay más que ver títulos como Yonki o el Almuerzo desnudo, que es una obra además escrita en Tánger, en esta huida que hubo siempre hacia países aparentemente exóticos, nada más, cuando luego pues, nos encontraremos con la sorpresa final. En el Almuerzo desnudo lo que se hace además es una descripción muy sistemática de la ceremonia del drogadicto, de la inyección de heroína, una ceremonia además que, descrita en esta obra literaria y en otras muchas películas con ese sistematismo y rigor, va en favor de la institucionalización, hasta el punto que muchos dicen que la adicción del drogadicto es tanto a la sustancia como incluso al instrumental y parafernalia que rodea la administración de la droga. Por otro lado, por volver a una de las fuentes que yo creo importantes de estos artistas, como es el surrealismo, Burroughs es el impulsor de la técnica del corta y pega, que además recuerda perfectamente al cadáver exquisito de los surrealistas. Kerouac, Burroughs, la Santísima Trinidad, podríamos cerrarla con Allen Ginsberg. Es un poeta antimilitarista, budista, viajero de la India. Es autor del famoso poema larguísimo Aullido, donde está Moloch, que Moloch es una especie de monstruo que podríamos asimilarlo de algún modo a la tecnocracia. Y Ginsberg pues es un consumidor de LSD, de peyote, y se presenta además, este es otro de los componentes importantes para ir subiendo en la escala de coloración religiosa y espiritualismo que van adquiriendo estas figuras, se presenta además como una gran estrella, como una especie de músico de rock, con estas connotaciones, al menos en lo formal, religiosas, que a veces también ha aludido en algunas de sus obras. Por supuesto, otras figuras de la época, pues podríamos citar inevitablemente a Aldous Huxley, el autor de Las puertas de la percepción, libro además que sirve de inspiración para grupos como The Doors, que además pues son también hacen apología del consumo de las drogas, y no solo de las drogas, sino de la pura psicodelia, Lo que hay además en las escenografías del rock de la época son continuas analogías al cuerpo de las religiones, al menos.
LSD, benzedrina, marihuana. Se introducirán también otras drogas que irán a favor de ese giro espiritual, como es el de la ayahuasca. Y todo esto irá unido también en la época al interés creciente de la antropología por el mundo de lo mágico y del uso de estas sustancias y de los viajes. Por supuesto, podemos hablar de Carlos Castaneda, pero también de muchos de aquellos visitantes de Hispanoamérica, aun cuando sea en la parte menos hispanizada, la de las tribus. Hace tiempo entrevistamos a David Stoll y en la entrevista él manifestaba que sí, que él tenía mucho interés en la antropología, que era una cosa que estaba en el ambiente de su juventud, pero que lo hacía en tanto que hippie. Es decir, que las conexiones y la fascinación por el estado salvaje son crecientes en esta época. Es decir, que lo que veníamos hablando al principio de Cerzán, pues lo vemos aquí ya de forma al menos latente o en sus primeros pasos. Este mero apunte en relación con la literatura, que se puede completar con muchísimos otros autores. En pintura a mí me sorprendió, o no tanto, porque no tenía por qué saberlo, Rothschild parece admirar, o bueno, así lo dice, a Jackson Pollock. Jackson Pollock, el que tanto iba contra la tecnocracia, una de cuyas sedes seguramente para él, simbólicas al menos, habría sido la de la CIA, pues lo que no sabe Rothschild es que Pollock está pues financiado por las fundaciones estas de las que tanto hemos hablado, la Guggenheim, y que realmente es una forma de canalizar los fondos de la CIA y de fortalecer, no digo propiciarlos, pero sí fortalecer estas líneas ya existentes, la del expresionismo abstracto. Además, justo en contra de otros autores que fueron más o menos tanteados, como Diego Rivera, al cual se le contrata y descontrata porque en sus murales insistía en incorporar figuras nada agradables para los Estados Unidos de la época. Por hacer una alusión a España, en pintura, yo en literatura no lo he visto tanto, pero desde luego en pintura sí que hay un gran mimetismo con la pintura americana de la época. No hay más que ver la obra, por ejemplo, de Manuel Viola. Manuel Viola es pues una especie de Pollock español, y desde luego en algunos focos, porque claro, la vía de integración o de penetración en España de la ideología hippie, por decirlo muy brevemente, pues viene sin duda alguna de manera descendente desde las élites que toman contacto a través de revistas, de publicaciones o de becas como las que se articularon en los Estados Unidos para llevar allí médicos, ingenieros y una serie de profesiones cuyos hijos, y podemos dar el nombre, por ejemplo, del famoso fotógrafo Alberto García Lis, cuyo padre óptico estuvo becado en Estados Unidos, cuyos hijos pues son referentes de las contraculturas posteriores y que conocían estas, y además muchos de los músicos reconocen que sus influencias estaban porque había una base americana cerca, les llegaban los discos, en fin, quiero decir que la vía de expansión será la mímesis, por supuesto, con lo que se hacía en Estados Unidos, y que el caso de Viola, pues yo creo que es bastante significativo. Yo creo que no me metería en ningún charco si digo que también Saura probablemente, el pintor me refiero, pues está también bebiendo de esas mismas fuentes. Por supuesto, en el terreno de las artes, al margen de esta pintura que deja de ser pintura, que empieza a entrar en lo llamado, aparte del expresionismo abstracto y la abstracción, en lo matérico, sea eso lo que sea, pues viene acompañada de movimientos como el op art, el body painting, las performances, los happenings, en fin, todo ese tipo de ceremonias o expresiones artísticas cuyo trasfondo, insisto, es la búsqueda de la libertad, con la imprecisión más absoluta que se le quiera poner. En cuanto a las performances, existe también, claro, desde el prisma médico, analistas, ¿no? El doctor Oscar Janiger es quien se encargará de explorar las relaciones entre LSD y mente creativa. Esto lo pone aquí de manifiesto Rothschild. Y tiene además experimentos en los cuales participan pues figuras importantes de la sociedad estadounidense. Uno de ellos es el famoso actor Jack Nicholson. Bien, pues de la música, pues yo creo que sería infinita la lista de exponentes de la contracultura.
Y además existe lo que se llama la psicodelia, y ahí puedes meter desde los Beatles a cualquiera de los que ustedes estarán pensando, siempre además con antecedentes, como digo, por lo que respecta a droga, libertad y cultura o música, pues como son los del jazz. También usados políticamente, precisamente para neutralizar los problemas derivados de la raza negra a la cual pertenecían muchos de ellos, como es el caso de Louis Armstrong, que es paseado por Europa precisamente pues para, metafóricamente, blanquear a los Estados Unidos. Aun cuando algunos estudiosos de este fenómeno, drogas rock, como es un ensayista llamado John Robinson, señala lo contraproducente que es el LSD en relación con los objetivos que se planteaban sus consumidores, porque dice que el LSD es una sustancia introspectiva que induce al subjetivismo y el individualismo, con lo cual estas masas, aunque crean estar yendo por el mismo camino, pueden estar yendo solas uno al lado de otro, no sé si me explico. Por lo que respecta a España, por dar alguna pincelada más en el terreno plástico, bueno, pues hemos dicho ya Viola, hemos dicho ya alguno. En el cine también se acuñarán unos estereotipos muy concretos, un poco posteriores a esta época de la que estamos hablando, estoy pensando más en finales de los 70 y 80, películas como El Pico, Perros callejeros, etcétera, son estas películas de temática kinky en la cual se institucionaliza ese individuo absolutamente contracultural, que es marginal, que pertenece a los cinturones industriales de las metrópolis y que de algún modo pues es mitificado en ellas. Hay otra película además muy curiosa, en la cual se dan una especie de relación entre adicción a la heroína y al cine, que es la película de Iván Zulueta, Arrebato. Por arrimar un poco el ascua a mi sardina, en arquitectura pues tenemos en España algunos destacados arquitectos de la época, muy dados al uso de arquitecturas efímeras, relacionadas también con lo ceremonial, con todas estas cosas que estamos diciendo del happening. Además fue profesor mío, es Luis Miguel de Prada-Pool, es un gran usuario de la cúpula geodésica muy puesta de moda en la época, además quizá por esas reminiscencias del tipi indígena, ¿verdad? Bueno, y empieza además a intentar incorporarse en la arquitectura ideas como la de sostenibilidad, que de nuevo nos remiten a este naturalismo creciente que hay en el momento. Bien, otro de los aspectos importantes del momento es la relación entre drogas y religión. Aun cuando aquí la cuestión es bastante compleja, porque no sé si religión es la palabra más adecuada, podríamos llamarlo misticismo, interés por ciertas relaciones circularistas, introducción del chamanismo, en fin, no es exactamente, no es tan religioso a veces como pueda parecer, pero desde luego si le damos una pátina de misticismo entenderemos muchas de las cosas que ocurren en el momento. Sin duda la figura más importante probablemente del momento es la de Timothy Leary, que además desarrolla este tránsito que estamos viendo del laboratorio al happening, si se quiere, porque en el año 59 Leary inventa el test de personalidad para reclutar gente para la CIA, y de nuevo estaríamos en la zona dura del momento, de la Guerra Fría, digamos, oficial. Pero inmediatamente al año siguiente visitará México, y allí es donde prueba la marihuana y los hongos alucinógenos en estos viajes que parece ser que eran obligados para todo aquel contracultural que se preciara de ello, ¿verdad? Pero es que a la vuelta de ese viaje tomará contacto con Allen Ginsberg y entonces pues se cerrará el círculo de algún modo. Estas actividades no dejarán de ser no dejarán de causar interés en la propia CIA para la que él había trabajado, y entonces empieza a ser vigilado. No obstante, esto no le impide para convertirse en una especie de sacerdote del que él llama ácido de Dios, y a iniciar una especie de apostolado felicitario, la búsqueda de una sustancia que además nos remitiría, por ejemplo, al famoso soma de la literatura, que él trata de administrar a sus correligionarios, por llamarlo de algún modo.
Bien, pues todas estas actividades lo que le conllevarán será la expulsión de Harvard, pero reaccionará fundando la Federación Internacional de la Libertad Interna. Aquí me llama la atención mucho bueno, pues el nombre de estas instituciones que él va montando. En el año 63. En el 64 funda el Movimiento por la Libertad de Expresión en Berkeley, y en el 66, en el cual ya además se prohíbe la fabricación y venta del LSD, precisamente porque verían los peligros que acarreaba esta sustancia, en septiembre del 66 funda la Liga para la Revelación Espiritual. Cierto es que la funda tras recibir una condena por posesión de narcóticos, de la que su abogado trata de escapar, alegando que existía una vocación de liberación religiosa en la administración de estas drogas. Bueno, esto ya sería un asunto de leguleyos, pero desde luego no quita para tener presente el trasfondo ideológico de la cuestión. En el 67, el verano del amor, en Londres pues se celebrará el Congreso sobre la dialéctica de la liberación, al que acude también Allen Ginsberg. Sin embargo, en ese año ocurre algo interesante, y es que dentro de este ambiente felicitario en el cual se encontraban todos, se dará el choque con el poder negro. Y aunque el mundo negro, por llamarlo de algún modo, había tenido a la droga como uno de sus componentes importantes, no nos olvidemos que decían pues esto de que eran consumidores de crack y el negro rijoso violaba a la virtuosa blanca tras administrarle droga, pues como digo, en este año se produce una fricción entre esas dos facciones, blanca y negra. Además coincidirá precisamente con la emergencia o el fortalecimiento de la nación del Islam, y de esta idea que empieza a tomar cuerpo de que Alá pudo ser negro y de que hay un suprematismo racial que además con tintes antijudíos, pues que irá cobrando mucho vigor. Entre los propagandistas, entre los que amplifican la existencia de esta nación del Islam, tenemos a un individuo que también se le supone contracultural, como es el famoso Cassius Clay, convertido luego en Mohamed Ali, tirando al río las medallas olímpicas y negándose a representar a los blancos que esclavizaban negros, en fin, lo que ya se conoce. Quiero también traer a colación aquí, por ver todo esto que estamos hablando, estos delirantes movimientos de revelación espiritual y ligas y el ambiente en el cual se está moviendo el llamado mundo contracultural, un caso límite, porque por lo que yo decía al principio, de que tiene que ver lo que dice el señor Hoffman en su diario con la Federación Internacional de la Libertad Interna, por ejemplo. Quiero decir que aquí del punto de arranque de la sustancia, pues hacemos un mundo. Y voy a poner aquí un caso de hace tiempo que leí, que me parece que es interesante, ¿no? Precisamente por ver hasta qué punto el ambiente ideológico marcaba las interpretaciones. Un libro titulado Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks, tiene un capítulo que se titula El último hippie. El último hippie narra el caso de un joven estadounidense llamado Greg, que según Oliver Sacks decía que tenía una necesidad de rebelión, pero también de encontrar un ideal y guía, de encontrar un líder, y todo ello cristalizó en el verano del amor, 1967. Bueno, pues el joven Greg empezó a consumir drogas y a buscar la utopía y la liberación interior, y la conciencia superior, así lo dice, ¿eh? Bien, año 67. Año 69 entrará en contacto con Swami Bhaktivedanta y su Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna. Este es el famoso desplazamiento orientalista que se da en los 60. Bueno, pues se siente fascinado por el famoso Swami y entra en contacto, se integra en su sociedad y empieza a verlo todo, literalmente, más borroso. Y entonces la interpretación, por eso digo que me sorprende, ¿no?, de lo real, digamos, a cómo se amplifica la cuestión desde estos presupuestos. Lo curioso es que Swami lo percibe como un buen discípulo, por esa especie de visión borrosa que tiene, y el año 67 lo envía al templo de Nueva Orleans. Bueno, pues 4 años después, Greg era un hombre gordo y calvo que exhibía una permanente y estúpida sonrisa. Había alcanzado la beatitud.
Sin embargo, ven que no solamente había beatitud en su ceguera y en su gordura, en su calvicie, sino que, alertados un poco por su estado, lo llevan a un hospital. Y allí se revela que las exploraciones cerebrales revelan un enorme tumor en una línea media que destruía la glándula pituitaria y el quiasma óptico y zonas adyacentes y se extendía a ambos lados de los lóbulos frontales. Un tumor, en cualquier caso, benigno. En definitiva, Greg, a los 25 años, a pesar de haber abrazado el espiritualismo más potente de la época, pues era un hombre de aspecto, con el aspecto de un Buda, gordo y estático y medio ciego, pero que además había perdido la posibilidad, esto ya cuento un poco el final de la batallita, porque digamos que el medio de la cuestión es cómo el líder espiritual ve en esas apariencias misticismo, es lo que a mí me llama la atención. Bueno, pues parece ser que lo que desarrolla es una especie de amnesia anterógrada, se llama, que impedía la fijación de recuerdos posteriores al año 70, al año en el cual ingresa en el templo budista. Él, al parecer, era un gran admirador de un grupo llamado Grateful Dead, de la época, y lo había visto en dos sitios, en Fillmore East y en Central Park. Y entonces Oliver Sacks le pregunta, y dice, ¿cuándo los escuchaste en Central Park? Y le dijo, pues ahora, esto ya, claro, estamos hablando de muchos años después, cuando ingresa en la clínica, en el 70 y tanto. Dice, pues hace un tiempo, tal vez un año, claro, porque el corte lo tenía pues en el 70 y probablemente lo había visto en el 69. Bueno, el caso, por terminar un poco la batallita del espiritualismo, el caso es que en el año 91, todavía enfermo, porque era un tumor que no era maligno, Oliver Sacks llevó al ciego Greg a ver a los Grateful Dead envejecidos al Madison Square Garden. Y entonces durante el concierto, Greg le decía a Oliver, ¿no ves la lápida que tiene el batería tras él? Bueno, pues no la veo. ¿No ves el peinado afro de no sé quién? Sí, sí, sí. En definitiva, él estaba reproduciendo lo que tenía grabado en su cerebro. Al día siguiente, al parecer, volvió a verle a la clínica y le preguntó por el concierto del Madison Square Garden, y Greg, como buen enfermo, dijo, no, yo no he estado nunca viendo a este grupo en el Madison Square Garden, sino en Central Park. Es decir, mantenía el recuerdo de antes de la enfermedad. En cualquier caso, yo lo que quiero, insisto, abundar es en estas continuas asociaciones entre lo tecnológico y lo nematológico que venimos denunciando o subrayando en este caso. En definitiva, como digo, en el rock quedarán continuamente disueltos estas formas externas de la religión, y se introducirán también pues muchas de estas derivas cínicas que bueno, analizado en algunos casos. Esto por lo que respecta a este mundo del rock, pop, o como lo queramos llamar. Hay otro campo musical, que es el famoso reggae y el movimiento Rastafari, que también es como uno de los emblemas del anticulturalismo también, ¿no? El de contraculturalismo. Todo el mundo además sabe pues de la continua presencia de la hojita de marihuana en los partidarios de este tipo de música, que además tienen festivales dedicados exclusivamente a este estilo, y bueno, pues es una mímesis continua y una recreación de los modelos originales. En el origen del Rastafari o reggae, lo que tenemos también es pues una especie de movimiento también, por supuesto, de tintes absolutamente racistas. Estamos hablando de un movimiento que nace, al menos ideológicamente, en Jamaica, con la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, que de algún modo, pues si ha sido desplazado a América con grilletes y en las sentinas de un barco, ahora debe volver a su tierra prometida y a su paraíso natural en la tierra, ¿verdad? El movimiento este además viene vinculado a la fundación de la Iglesia Amática del año 25, y tiene además una versión escrita en etíope, en amárico, de la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto. Ellos son, digamos, los que guardan las esencias de ese primer cristianismo, o así se dicen ellos, y además pues tienen prohibido las apuestas, tienen prohibido el alcohol, pero no la marihuana, que digamos que sería una especie de eucaristía contracultural de este grupo. Por supuesto van vinculados también políticamente a la figura de Haile Selassie,
Y bueno, pues digamos que su exponente de mayor dimensión es el famoso Bob Marley y todo un movimiento que continúa y que tiene, como digo, estas conexiones religiosas, vamos. Por último, también en el mundo contracultural hay una verdadera fascinación ligada a este interés por lo antropológico de la época y por las culturas primitivas, por la figura del chamán. Es verdaderamente una constante que se encuentra en muchos de los artistas de la época. Incluso el propio Roszak hace una apología, digamos, de la magia. Dice, la esencia de la magia buena, la magia tal como la practican el chamán y el artista, ojo, el chamán y el artista, es la que siempre busca poner a disposición de todos todo el poder de la experiencia del mago. En la medida en que el chamán es elegido y dotado de poder, su papel es presentar a su pueblo ante las presencias sacramentales que lo han escogido a él y convertido en agente suyo. Su don peculiar confiere responsabilidad, no privilegio. De modo semejante, el artista expone su obra delante de la comunidad con la esperanza de que a través de ella, como si fuera una ventana, todos puedan contemplar la realidad que él ha visto interiormente. Yo creo que se vuelve a poner de relieve el ambiente en el que nos movemos. Hay un artista que recomiendo relacionar con esto que dice Roszak, que es Joseph Beuys, que tiene además un libro que a todo el mundo le puede gustar porque se titula Cada hombre un artista, y que además pues, es un individuo que prestó mucha atención a la idea del chamán y de la sanación, que él además la canalizaría o intentaría a través pues del poder que te da el arte, ¿verdad? Bueno, estos desplazamientos, por supuesto, hacia el mundo de la naturaleza son continuas y también son, porque también lo cita aquí a Daniel Cohn-Bendit, Daniel el Rojo, se dan en el terreno de la política pura y dura. El Daniel Cohn-Bendit de la época anarquista nada tiene que ver con el eurodiputado del Parlamento Europeo desde el año 94, portavoz del Partido Verde Europeo. Por lo menos yo creo que aquí en esta trayectoria, un hombre que parte de un anarquismo, aunque claro, el anarquismo es cierto es que tiene también muchos componentes relacionados con la naturaleza, es un asunto más peliagudo de lo que parece, pero desde luego la deriva va ligada a la deriva hasta los terrenos del naturalismo, pues se ve también en figuras como la de Daniel el Rojo. Bien, pues esto ha sido más o menos un recorrido muy rápido por la Guerra Fría, las drogas y la contracultura. Pero la Guerra Fría, al menos relacionada con los bloques de los que parte, pues acabará en el año 90 más o menos, con la caída del muro, y ello no impedirá que, como decíamos al inicio, uno si busca en Internet se encuentre continuamente con la presencia de la palabra contracultura. Está presente para analizar cualquier tipo de movimiento contestatario, minoritario, alternativo a lo oficial. Por lo que respecta a América, esta puerta de atrás de los Estados Unidos, pues ha visto nacer no solamente este gran fenómeno del narco, totalmente contracultural, porque no olvidemos que tienen una iconografía muy concreta, un género de películas, existen los narcocorridos, es todo un mundo, incluso hasta se han hecho una especie de parques temáticos, rutas del narco para los turistas, es decir, ahí ya existe una contracultura configurada en la Guerra Fría, al menos en lo que respecta al inicio de los cultivos y a la cristalización de algunos cárteles que luego posteriormente, por supuesto, han adquirido una escala muy superior. Pero también tenemos un poquito más abajo de México el problema de las maras salvadoreñas y todo un mundo absolutamente contracultural en el sentido de que tiene unos códigos de conducta muy concretos, hasta una especie de, yo que he visto algunos documentales, alguna especie de responso para los muertos muy concreto ligado a las bandas, en fin, es otra de las manifestaciones de esto que ya digo, que es tan impreciso como es la contracultura. Por cierto, además, que se realimentan el narco mexicano con las guerrillas centroamericanas, porque precisamente con la terminación de algunos conflictos, como el de Guatemala, se incorporarán sicarios procedentes del mundo de la guerrilla y del ejército como escolta de algunos capos, que luego además se darán cuenta que para qué van a estar
protegiendo a su jefe si ellos son más violentos que él y pueden además bueno, pues tomar el poder. De ahí surge el famoso grupo de los Zetas. Bien, pues aunque esas contraculturas están al otro lado del charco, lo cierto es que por lo que respecta a todo aquello que rodeó la caída del muro, pues es bien sabido que tras la caída de estos dos bloques, metafóricamente vista a través de esas piquetas que rompían ese muro, lo que emergerá detrás de ese equilibrio inestable y de ese tiempo de silencio y de esa densa anestesia nuclear, lo que saldrá es la emergencia del islamismo. De un islamismo, además, que supone lo mismo que ocurrió, me parece a mí, que con la ETA de los 80, todo un modo de vida. Es decir, el etarra empezaba en la ricotaberna, tenía que cortarse el pelo de tal manera, vestir de tal forma, escuchar una música, es decir, tenía todo un ambiente envolvente preparado para esa integración. Bien, pues en el Islam nos estamos encontrando con algo parecido. Lo digo porque estos que se están inmolando, los que están haciendo los atentados, no son gentes del desierto que digamos que por propia cultura del momento y del lugar se incorporan a ello, sino que son grupos que estarían cristalizando dentro de la tecnocracia del momento. Si, digamos, insisto en querer agarrarme al libro asumiendo esa terminología, no habría por qué asumirla, pero para entendernos un poco. Es decir, que el hecho de que muchos islamistas están creciendo en Cataluña o en Marsella, pues da cuenta de hasta qué punto estas dialécticas que trata de presentar Rosta con más o menos precisión siguen latentes. Por otro lado, estos yihadistas occidentales que se incorporan a la Guerra Santa también parece ser que consumen unas drogas muy parecidas a las que hemos estado desarrollando esta tarde. Es una anfetamina llamada Captagón, un medicamento que se empezó a producir en los años 60 para tratar la hiperactividad, la narcolepsia y la depresión, y que ahora se produce en cantidades industriales de manera clandestina. Voy a finalizar con un caso concreto para ver hasta qué punto además también los medios de comunicación contribuyen a la cristalización de una suerte de cánones o instituciones del yihadista. Lo digo porque a principios de año, el día 4 de enero, leí una noticia titulada "Del gimnasio al Estado Islámico". Bueno, pues es un egipcio, un tal Islam Yaken, la verdad que el nombre ya iba orientado. Era un personaje egipcio de una familia más o menos acomodada, dedicado al culto al cuerpo, a ligar con universitarias, que en un momento dado pues entrará en contacto con unos líderes religiosos de una mezquita, hasta el punto de que él se pasará a las filas del Estado Islámico. Y hasta el punto que ha saltado a los medios porque es lo que han denominado, como una etiqueta más de las muchas que han ido surgiendo en esto de las tribus urbanas, una especie de islamismo hipster, una especie de islamista hippie del momento, por su aspecto. Y si alguien podría haber distribuido la foto, luego la puedo enseñar, pues es un sujeto pues perfectamente integrable en estas imágenes de los 60 o 70 que estamos aquí aludiendo. Entonces el Hirsuto Islam, Islam Yaken, conocido como el hipster yihadi, ahora habla a través de internet y les dice que resistan atrapados en tierras de infieles y apóstatas, pero que lleven una vida normal y se mezclen entre la gente para mantener en secreto sus intenciones. Bueno, pues creo que con esto podemos dar por cerrada la intervención y estamos ante esta otra contracultura amenazante a la que habrá que hacer frente de algún modo. Eso es todo. Bueno, Iván, muy bien su exposición, ¿eh? Porque así una materia tan compleja y tan difícil de analizar ha quedado muy bien raturada, me parece a mí. Y la última parte ha sido muy interesante, el diagnóstico del
del Islam actual, ¿verdad?, en esos términos. Mientras hablaba yo me estaba preguntando cuál sería la situación de la España actual, y me refiero, para dar mis fuentes, a algo tan vulgar como es las emisiones, que yo por razones especiales suelo ir todos los días, parece que en la cadena 2, una sección que llaman Cultura, que realmente yo creo que da centro y rayas a la contracultura, ¿verdad? Es lo que tenemos. Porque la distinción esta que hacíamos entre cultura circunscrita y cultura en general, claro, la cultura, sobre todo en instituciones, ha sido circunscrita. Cultura es lo que manda un ministerio, una consejería, etcétera. De manera que desde ese punto de vista formalmente no habría cambiado nada. Pero lo que ha cambiado son los contenidos. Es decir, tal como yo lo entiendo, pues la degradación ha ido progresivamente y es total, en nombre precisamente de la libertad, de la creación, de la libertad, sobre todo de la libertad. Y yo no soy capaz de entender qué pueden querer decir con la libertad, pero vamos, es la palabra que suena sin parar, ¿no? Y entonces en este programa pues aparecen todos los días pues 3 o 4 músicos o pintores, ¿verdad?, flamencos, y es una cosa totalmente degradada, a mi juicio, totalmente degradada. Muchos de los que tocan la guitarra son débiles mentales, completamente, en el modo, vamos, de los clasificaría como débiles mentales. Es una gente que no tiene el menor recurso lingüístico, ni sabe nada, más que repetir esos temas y empezar a cantar unas canciones puramente líricas. Bueno, lírica no es nada, es simplemente una expresión de deseos de que fulanita me ha olvidado, pero a las 7 de la tarde voy a volver a ver, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, es una cosa de un imbécil completamente. Y entonces, la contracultura, es decir, yo lo que le sugiero a Iván es que por qué no analiza estos casos, que están aquí en España. Sí. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en España y además presentados como últimas palabras de la cultura? Así es el título del anuncio. Y además estas gentes que hay allí suelen haber actuado en teatros que van por ahí itinerantes, de pueblos, o incluso en Madrid, muchos de ellos. Es decir, que es gente que tiene detrás una cierta profesionalidad, de algún modo, que naturalmente se engrandecen los unos a los otros, y entonces no saben música, simplemente rasguean la guitarra, pero de una monotonía. Es una cosa, a mí me recuerda a los quintos que tenía yo cuando era oficial del ejército, ¿no? Quintos analfabetos, donde realmente no les tomabas en serio, ¿no? Los mandabas a desfilar por ahí, ¿verdad? Pero estos en cambio reciben un tratamiento, pues eso, que están 10 minutos en la televisión, lo cual es un alarde, unido también a otra sección en la misma cadena, que no sé cómo, no es en la misma cadena, yo creo, no me acuerdo, pero que es de filosofía, donde yo cada vez estoy más sorprendido de dónde sacan estos individuos que aparecen por allí. Suelen ser medio psicólogos, lo que hablan es de la felicidad y de la tranquilidad y cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, yo muchas veces me pregunto, bueno, esta selección de gentes de cultura, de filosofía, sí, pues están deliberadamente buscadas como contracultura por los directores del programa, o simplemente qué es lo que hay. Esa es la cuestión. Bueno, total que no sé, porque al lado de esto, la impresión que da es que esto es un grado de imbecilidad creciente, Los movimientos políticos de contracultura, pues ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Los movimientos políticos son los que, pues eso, la contracultura, la contrapolítica, aunque ahora se presenta como política, de manera que aquellas críticas no nos representan, etcétera, pues ahora quieren ser los representantes de los que no nos representan, pero están en la misma línea. Ahora, seguramente se han metido por unos cauces que están más hechos, más moldeados, y no tienen más remedio que acatar ciertas instituciones
como son asambleas, votaciones, turnos, etcétera. Es decir, que tienen unas reglas institucionales que le impiden esta... Y por tanto carecen de interés propiamente, porque son movimientos pues efímeros, pasajeros, supongo yo. Total que, no sé, que yo le invito a que, dada su capacidad de análisis, a que escuche 5 o 6 veces este programa de cultura y de filosofía y verá que es bueno. No, pues, bueno, gracias. Un comentario. Yo creo que algunas claves pueden estar precisamente en cada hombre un artista. O sea, que el creciente subjetivismo yo creo que tiene parte de culpa de lo que usted está diciendo, por supuesto. Eso en el terreno del arte, que además sí que es cierto que se podría hacer un rastreo perfectamente, pues lo mismo que Viola con Pollock, ver un poco esas mímesis con otros. Bueno, nada sale, aunque ellos quieran decir que sale de su interior, no sale de que lo ven, es evidente, ¿no? Porque es imposible, vamos. Y luego en el terreno de la política, que eso sí que es interesante, yo creo que es que realmente muchas de las formas beben de estos movimientos probablemente. O sea, las performance y happenings tienen muchas similitudes con estos movimientos llamados populares y espontáneos. O sea, ese uso del espacio público famoso, y que a mí me recuerda un poco a algunos textos de los situacionistas que querían ser más políticos en aquella época. Yo creo que algo de eso seguramente hay ahí, hay materia de análisis. Un intercambio muy seguro. Sí. Invitaciones continuas. Yo estoy convencido de que hay ahí efectivamente. Ahora también yo creo que hay quizá conforme va exponiendo, yo vaya recordando pues esta idea de cómo estos movimientos contraculturales y demás, cómo por ser contraculturales naturalmente pues están teniendo a la base una cierta cultura contra la cual se va, y que a su vez es contracultural muchas veces. Me refiero a lo siguiente: la afición por la antropología, pues la afición por la antropología, que implica pues el conocimiento de otros mundos, del Oriente, de los no contactados en el Amazonas, etcétera. Pues yo creo que aquí es una tradición sobre todo académica, que estaría representada sobre todo por el estructuralismo, la época del estructuralismo de Lévi-Strauss, que es el que se juntó a través de Drey y de otras, se juntó con movimientos comunistas en Cuba y demás. Y entonces y es la antropología escuchada de oídas o en libros puramente marginales. Es decir, no es meterse con los libros de antropología en serio, que exigen muchas horas de trabajo y demás, sino pues donde se enteran de lo que son los chamanes, de lo que son, es decir, cosas de este tipo, ¿no? De lo que es el vudú, de lo que son las ceremonias, en fin, estas cosas. Se enteran de cosas y entonces inmediatamente lo ponen en marcha y crean cosas nuevas, claro. Y además, sí, con unas tecnologías pues también improvisadas. Y entonces la situación, pues, la contracultura, en cierto modo, pues es la propia esencia de la cultura, porque como hay muchas culturas, sencillamente es la relación entre culturas. Es decir, la pregunta ¿qué es la contracultura? Pues es la relación entre las culturas, porque unas tienden en general, claro, a destruir a las otras, a emanciparse de las otras, y entonces cada cultura es contracultura de otra en general. Otras veces, pues, sobre todo están alejadas, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, la cultura de los conquistadores españoles en el siglo XVI no era una contracultura, cuando estaban en España no era una contracultura de los aztecas, porque no los conocían, simplemente estaban incomunicados. Nada, pues nada, esto es. Muy bien. Vamos a ver, yo quiero en principio pues felicitar a Iván Vélez y antes de nada pues eso, darle desde aquí, desde Oviedo, la bienvenida, porque podemos comprobar in situ que ha regresado. Es otro de los tres que formó parte de la aventura mexicana y que ha llegado sano y salvo. Gustavo Bueno Sánchez ya lo pudimos apreciar. Solo nos falta comprobar cuando venga
pues el tercero, que era Joaquín Robles, ¿no? Supongo yo que habéis conservado vuestra integridad ética, acaso por el esmerado cuidado de nuestro buen amigo Ismael Carballo. Muy bien. Una vez dicho esto, que es una ironía, ¿verdad?, pues sí que me gustaría resaltar dos cosas que me parece que son importantísimas en tu trabajo, no solamente en esta exposición, sino lo que hay detrás de ella. Y vamos a ver, una primera lección magistral que yo he recibido en tu exposición de hoy es una aplicación magistral de la contraposición entre ética y moral. Es decir, si las drogas, desde un punto de vista ético, pues naturalmente provocan que un organismo sano se convierta en enfermo, en ciertos casos límites, como es la guerra, pues resulta que esas drogas pues tienen su efecto positivo, ¿verdad?, como estimulantes, como tranquilizantes, como etcétera, ¿no? Y claro, pues esto a mí me parece un hallazgo importantísimo. Y el otro hallazgo, como algo que te tengo que reconocer, es precisamente esta conexión tan fecunda entre drogas y Guerra Fría. Pero tú, naturalmente, nos has llevado también al uso de las drogas en las guerras calientes. Esto es conocido históricamente, por supuesto. Si nos remontamos, qué sé yo, a la historia de los imperios helénico y romano, pues ya encontramos, por supuesto, grandes personajes ligados a la producción o a la extracción de ciertas sustancias de plantas, precisamente para tratar a los mutilados, a los enfermos, a los doloridos, etcétera. El caso más emblemático es justamente ese médico del ejército romano en la época de Nerón, que es Dioscórides, ¿no? Y en ese sentido es absolutamente acertado. Pero lo que me parece acertado en tu caso es precisamente el que hayas hecho la conexión, no de las drogas con las guerras calientes, que tú lo has tratado también estupendamente a propósito, pues que ha sido de guerras calientes, la guerra del Vietnam, etcétera, sino el hecho de que lo hayas conectado esto con la Guerra Fría, es decir, en un periodo en el que podríamos hablar, pues de una paz duradera que tuvo sus momentos y sus altibajos y demás, ¿verdad? Pero digamos que tu hallazgo consiste precisamente en demostrar que esos componentes, esas instituciones primariamente bélicas, pues de alguna manera han sido transmitidas de lo que podríamos llamar esas sociedades políticas que entraron en el campo de la batalla, pues de lo que podríamos llamar el campo de la batalla al espacio antropológico de cada una de esas sociedades políticas. Esto a mi juicio es un hallazgo, extraordinario, que hay que añadir justamente a otras aportaciones de la guerra, a lo que podríamos llamar la realidad social. Es decir, estoy hablando pues de la energía atómica, de Internet, etcétera, precisamente para despejar esa tontería acerca de que la guerra, qué mala es, y bueno, pues esto es, ¿verdad? Y cómo precisamente pues hay un uso adecuado, digamos duro, y un uso blando de las drogas en lo que podríamos llamar en los espacios antropológicos que tú has dibujado perfectamente, en cada una de estas sociedades políticas contendientes pues eso has hablado, claro, la Guerra Fría te ha remitido a Estados Unidos, a la Unión Soviética y demás, ¿verdad? Muy bien, y esto es un reconocimiento. Yo te he escuchado atentamente y me parece que había que, nobleza obliga, ¿verdad?, el ponerlo sobre la mesa y reconocértelo, y entonces voy a decir que yo he tomado muy buena cuenta justamente para una vez habiendo aprendido esta lección, pues aplicarlo adecuadamente, ¿no?, en lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Bueno, luego sí que, aprovechando esto, sí que me gustaría hacerte algunas preguntas, porque sé yo que tú eres, pues eso, un gran conocedor. Por ejemplo, ya adelanto, sí que me gustaría que saliera a relucir, porque lo conoces perfectamente, pues el vínculo de lo que la contracultura y las drogas con Tierno Galván,
que es un autor que tú conoces bien y como no ha salido aquí a relucir, pues que en cierta medida, pues que aquello que él pronunció, ¿verdad? Rockeros, el que no esté colocado que se coloque, y al loro, esto lo pronunció él, bueno, pues que tiene que ver. Y luego preguntarte por otro personaje allegado a nuestro campo, por si hubieras tenido tu oportunidad o no te ha dado tiempo, y si no, pues tampoco pasa absolutamente nada, que es este filósofo escotado. Es decir, si puedes apuntarnos algo, y aprovecho esta circunstancia porque tú, naturalmente, pues eres un gran entendido en estas cuestiones, y que nos ofrecieras pues tu punto de vista, ¿no? Luego hay un, y ya finalmente, ¿no? Hay un asunto muy curioso en el libro de Rostock, y es una referencia a Ortega y Gasset, justamente negando o criticándole su doctrina de las generaciones, ¿verdad? En la medida en la que, claro, la contracultura, bueno, si admitimos la influencia de unas generaciones en otras, no habría contracultura. Claro, esto es una falacia absoluta, completamente. Entonces, también acerca de esta referencia de Rostock a un filósofo español, pues eso, que tu punto de vista, ¿verdad? Y luego, pues eso, decir que el gran acierto de partir de la Guerra Fría y, por tanto, en situación de la Segunda Guerra Mundial, pero que el uso de drogas, el uso blando, que tú has, a partir de Rostock, pues es algo que también se conocía perfectamente. Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, la música de Berlioz, el opio. Es decir, si en el opio no hubiera compuesto la Sinfonía Fantástica, o la absenta de los pintores impresionistas. Bueno, nada, esta es la cuestión. Estas preguntas, para aprovechar que te tenemos aquí, que eres un gran conocedor de todo esto, pues que nos digas algo sobre Tierno Galván, sobre Escotado, sobre Ortega, etcétera. Gracias, Iván. Bueno, gracias a ti. La verdad que yo no tenía intención de ser azote de Tierno Galván y me estoy convirtiendo en ello. Bueno, no, Tierno Galván, la verdad que, bueno, tampoco soy un especialista, hemos trabajado un poco su figura vidriosa, porque así lo es. Bueno, Tierno Galván, a mi juicio, fue un gran impostor en muchos campos, y en este también. Es decir, él, por ejemplo, el último libro de Morán, Gregorio Morán, el del cura de los mandarines, hace una alusión en la página, antes de la página 100, a Tierno Galván, y dice lo mismo que hemos dicho muchas veces, que tenía lo más exótico del socialista Galván era un obrero, un obrero, era un elemento propagandístico que no tenía contacto con él. Yo creo que con las drogas igual, yo creo que Tierno Galván no tenía el menor contacto, pero veía que le funcionaba. No creo que haya mucho más. Además está, precisamente, que me parece que en el vídeo de anuncio de la conferencia sale la famosa teta de Susana Estrada al lado de Tierno. Bueno, pues eran, yo creo que elementos que estaban ahí propagandísticamente muy bien colocados, por utilizar su verbo favorito, el verbo colocar, y ese lema probablemente pues alguien se lo soplaría. Yo creo que Tierno Galván fue un gran elitista, me parece a mí, aun cuando se quisiera revestir de elementos no populares sino populistas probablemente. Entonces, pues simplemente se encontró con que aquello estaba funcionando, seguramente también habría que analizar el fenómeno de Tierno Galván con la demografía probablemente, es decir, en aquella época había una juventud, una cantidad de jóvenes muy importantes probablemente, muchos de ellos también adictos a algunas drogas, y había que ganarse ese voto probablemente, pues en esa fiesta continua del socialismo madrileño, que luego además, pues otra vez volvemos al tema de la contracultura, se ha institucionalizado, la movida, pues que es que, vamos, si te descuidas casi la movida es como el siglo de oro, cuando no es así, ¿no? Pero claro, alimentando esa industria, volviendo un poco a lo que decía Bueno en la anterior intervención, es que luego también hay una industria sostenida por la necesidad de que esto continúe. En televisión, por ejemplo, un programa completamente contracultural, que yo lo veía antiguamente, que era el de callejeros, ¿no? Pues es que ya el productor tiene que ir a la búsqueda de elementos marginales para hacer el siguiente capítulo. Es decir, que aquí hay una industria también por detrás muy potente, audiovisual y literaria. Al fin y al cabo, hay que vender el papel, no solamente no las ideas, el papel. Digo desde el punto de vista del editor. Y entonces, ellos, si no lo hay, se lo inventan. ¿Qué hizo Tierno Galván? Que él probablemente, cuando estaba
cuando cayó en sus manos el libro que le prestó Bueno sobre Wittgenstein, no le importaba un pepino, pero vio que le funcionaba en aquel contexto y de hecho le funcionó. Y de hecho además en el entierro de Tierno, que además que fue una cosa muy histriónica con una carreta lúgubre, pues estaba lleno de rockeros y de gente, dibujantes de cómic y todo, oye, que a mí me parece estupendo, pero que supo ganarse. Yo creo que fue simplemente eso, no creo que haya mucho más, o creo que no hay nada más. Escotado, pues Escotado, la verdad que es un señor que bueno, ha estudiado mucho, muy a fondo estas cuestiones. Lo que pasa es que yo, en algunas de las interpretaciones que hace Escotado sobre el problema de la droga, siempre casi echándole la culpa a la prohibición, yo no estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que hay la responsabilidad del individuo, si se tiene como tal y quiere ir también a votar el día que corresponda, porque él responde de sus actos, pues compromete un poco la visión de Escotado. En cuanto a Ortega, pues yo creo que la crítica que yo haría de las generaciones es todas estas líneas que yo creo encontrar, es decir, que probablemente algunas de las posiciones programáticas de las vanguardias europeas de principios del siglo XX influyen en los hippies de 60, aunque el hippie no se entere. Es aquello de hablar en prosa sin saberlo. Probablemente esta apelación a la conciencia continua y a que todo está aquí en el cráneo y que hay otra dimensión y que con la pastillita llegas a ella, pues tendrá mucho que ver seguramente con Breton, que además era psiquiatra, me parece, médico psiquiatra, me parece que fue o algo así, o estuvo en un hospital psiquiátrico durante la Primera Guerra Mundial, creo que algo de eso, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero que de algún modo están disueltas en esas sociedades, además, que ya tenían una potencia editorial y audiovisual importante, digo, los Estados Unidos. Yo creo que algo de eso hay, y eso rompe, yo creo que en gran medida con las generaciones. Es decir, el hilo, tirando del hilo, pues llegas a los de la absenta, por referirme al último que me has dicho. Los de la absenta son pues, los cubistas, dadaístas, surrealistas. Pero que también es verdad que y los del opio igual, eran círculos mucho más reducidos que aquellos a los que les hablaba Tierno en el 80. O sea, ahí ha habido una democratización del consumo. ¿Pero por qué? Porque probablemente el capitalismo, lo que hemos hablado tantas veces, va ligado a un aumento de mercado y de productos, hasta el punto de que, por ejemplo, esto de las pastillas, según parece, las fabrica cada uno y cada cual, e incorporan en sus logotipos de marcas comerciales de prestigio. La propia pastillita lleva Lamborghini, lleva Porsche, es decir, el prestigio lo vampirizan de algún modo y lo ponen sobre la mesa. No sé si te he respondido. ¿Tienes información sobre cuál es la situación del movimiento ecologista norteamericano? El movimiento ecologista hoy. La referencia relativamente inmediata es el protocolo de Kioto, que es del año 1997, que fue firmado por Bill Clinton y que no fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. No fue ratificado siendo el primer productor de emisiones, entre otras cosas, contra las que iba el famoso protocolo, ¿no? Bueno, de los movimientos no tengo información de ecologismo. Yo lo que creo es que, al margen ya de los movimientos en concreto que hay, desde luego la conciencia ecológica está también muy disuelta, pues probablemente desde antes de Rothbard, porque ya recoge la existencia de los mismos. Yo diría una cosa, que no es lo mismo firmar documentos, el papel todo lo soporta, por decirlo de algún modo, que luego ponerlo en marcha, porque ahí tienes que tener en cuenta pues un montón de cuestiones que involucran la capa basal de una sociedad sobre la cual se asienta. Aquí el problema es que muchas veces los políticos, me parece a mí, que viven, como solo pisan la moqueta, se olvidan de que debajo de la moqueta hay tierra, no está la playa debajo de los adoquines, está la tierra y los recursos. Y eso es algo que se suele olvidar. Por otro lado, también sospecho, y esto habría que ratificarlo, que los movimientos aparentemente transversales y neutros ideológicamente como Greenpeace, estoy convencido de que alguien los paga y que ese alguien prefiere impedir una contaminación en un lado antes que en otro. No sé si me explico. O sea, que no hay nada inocente creo yo que no hay nada inocente en todo esto. E insisto, del acuerdo a la realidad, pues buen mundo. Además, no quiero ni pensar en otros países llamados emergentes. Vamos, es que no te pueden ni escuchar con las emisiones. Ellos están en otra cosa.
Tan como lo de libertad, ¿para qué? Pues ecologismo, ¿para qué? Ahora mismo estamos en otras cosas, seguramente. Bueno, felicitar de lo primero y al principio de tu charla las 4 clasificaciones, en una de ellas era sobre las sustancias extrasomáticas, la conversión el mantenimiento del individuo enfermo en enfermo, y hablabas de los tratamientos paliativos. Y yo creo que y pusiste la metadona. La metadona se califica como sustitutivo. Sí, sí. Ahí yo creo que incluso habría algunas implicaciones de otro tipo, porque simplemente se pretende, o sea, un paliativo entiendo que es, pues eso, si hay mucho dolor, que merme el dolor. Y bueno, yo creo que eso tiene muchas implicaciones de todo tipo. En principio, yo creo que desde el juramento hipocrático incluso. Y por otro lado, no sé, ¿qué relación podríamos buscar sobre la figura antropológica en estas sociedades de esta problemática con el individuo flotante? ¿Por qué? Pues porque al final es una de las figuras que muchas veces se está normalizando con la figura del enfermo. Todo esto, pues al final se terminan en las denominaciones de enfermo, que también se extienden a otras patologías individuales y sociales. No, bien, las precisiones, estoy de acuerdo contigo. Es decir, el problema de la metadona está ahí. Muchas veces es sustituir una adicción por otra, más controlada probablemente, y desde luego va seguramente relacionada con el individuo flotante. Es decir, conseguimos que el yonki que está tirado por la calle pues esté menos tirado porque lo pautamos de alguna manera. Y de hecho, además, hace poco vi un documental, bueno, antes de esto, de México, ¿no? En un país nórdico, que son la solución a todos los problemas, y Escandinavia es la mejor maravilla y tal, por lo que dicen. Y había, no sé si era Noruega, un índice de heroinómanos altísimo. Y lo que habían hecho efectivamente es transformarlos en heroinómanos con carnet, por decirlo de algún modo, y ahí está el individuo flotante otra vez. Pues venga, este hombre lo orientamos y encaja igual. Probablemente el enfermo del que hablábamos, pues era un individuo reconducido a espiritualista por sus problemas y sus taras, seguramente, pero vamos, desde luego sí, la metadona está ahí a medio camino, ¿no? Entre el punto 2 y el punto 4, no sabemos hasta qué punto. Lo que pasa es que al parecer la metadona, pero claro, yo no sé si es la sustancia, yo eso lo desconozco, es menos nociva o el control de la misma, porque volvemos siempre al problema de la dosis. Otra cosa que no, por ir deprisa no lo he dicho, el tema de la dosis y los venenos y Paracelso, ahí estamos siempre otra vez en el mismo problema, que además va ligado a muchas sobredosis. Parece ser que el drogadicto lleva un consumo muy alto, se quita de las drogas, se reengancha y parte de ese punto que no admite su cuerpo, porque cree que lo puede asimilar, y no es así. Pero bueno, pues supongo que la metadona desde luego es un caso importante, ilustrativo del individuo flotante. Lo reconducimos y hacemos lo que se puede con él, seguramente, ¿no? Y además él utiliza ese rol, seguramente. El rol es ser eso, el drogadicto de carné, como otras patologías ideológicas.